Bien, el viernes pasado nosotros comenzamos a ver lo que es Mateo capítulo 23, del versículo 13 hasta el versículo 36, y donde miramos ahí la lección presentada en estos versículos es el ay de los corazones falsos y la advertencia que nosotros encontramos de Jesús hacia los líderes espirituales. Vemos también a manera de introducción lo más importante que nosotros consideramos en esa ocasión es que en el original, en el texto original de Mateo, solamente se menciona 7 ayes. En nuestra versión, la que más usamos, la Reina Valera, se menciona 8. Esto es debido a que al momento de tener nuestra traducción a nuestras manos, se fijaron o alguien se fijó que que los textos paralelos aparecen 8 ayes. Estos textos paralelos en su idioma original estaba contemplado. Y la pregunta siempre ha sido, bueno, ¿por qué Mateo no lo incluyó? Pero el hecho que Mateo no lo hubiese incluido en su texto original, a día de hoy, pues no hay ninguna controversia sobre tal. Hay algunos hermanos a lo largo de la historia que han estudiado los 7 ayes haciendo esta observación y hay otros hermanos que mencionan también los 8 ayes acerca de esta observación. El primer ay, lo que nosotros miramos es que los líderes religiosos pues cierran el reino de los cielos, incluyendo aquello, ¿verdad? Que ellos mismos tampoco querían entrar. El segundo ay, que es lo que nosotros miramos, es acerca de los líderes religiosos, en los cuales dice que robaban a los más vulnerables, es decir, a las viudas. Y esto era en concordancia con otro ay que se menciona más adelante en el sentido de su vanidad, que ellos actuaban en función de lo que decía su corazón. El tercer ay que nosotros miramos es acerca de que los líderes religiosos guiaron a sus convertidos por un camino equivocado. Y la observación que miramos aquí es que Jesús no está cuestionando el hecho de de predicar el evangelio, y dice que, bueno, de predicar para ser discípulo, valga la aclaración, y menciona que Jesús, que ellos recorrían pues mar y tierra para hacer un prosélito. Pero al momento, el resultado final, lo que miramos es que lo convertían 2 veces más que ustedes. Es decir, que no les predicaba exactamente lo que la ley mencionaba, sino básicamente sus tradiciones. Al hacer esto, entonces, pues ellos eran bastantes fanáticos al hecho de tener un guía que le enseñaba prácticamente sus tradiciones. El cuarto ay que nosotros miramos era acerca de hacer los juramentos falsos. Y esto, por consiguiente, pues eran muy engañosos. Hacían esto porque tenían la clara intención de no cumplir los mandatos o los juramentos que ellos hacían. Quinto ay que nosotros vemos, dice que ellos estaban obsesionados con las trivialidades. Y en esta ocasión encontramos de que Jesús tampoco cuestiona el hecho de que diezmaran las cosas más pequeñas o minuciosas como lo hacían ellos, sino que el cuestionamiento de Jesús es que sí debían ser esas cosas pequeñas, pero sin olvidar los preceptos más importantes que la ley requería, como era la justicia, la misericordia y la fe. El sexto hay que nosotros miramos es que los líderes religiosos eran impuros por dentro y por fuera. Y utiliza una expresión sumamente fuerte de Jesús, dice que limpiaban lo externo del plato y del vaso, pero por dentro dice que estaban completamente llenos de inmundicia. Llegamos entonces al séptimo ay, y como habíamos indicado en la lección previa, para efecto de estudio y para efecto, ¿verdad?, de Mateo, como básicamente es un libro de enseñanza, pues íbamos a considerar los 8 ayes mencionados en nuestra Reina Valera, como es lo que vemos aquí. Sexto ay, encontramos en Mateo capítulo 23, del versículo 27 al versículo 28, en el cual la condena de Jesús es que estos líderes religiosos tenían la apariencia de hacer algo bien, pero su vida espiritual era completamente vacía en la parte interna.
Dice este versículo: hay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, que son semejantes a sepulcro blanqueado. Por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muerto y de toda inmundicia. Verso 28, así también ustedes, por fuera parecen justos a los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía e iniquidad. Lo que vemos entonces de este hay es que es muy similar al que nosotros miramos anteriormente, que los comparaba con tumba blanqueada, que al parecer entonces dice que por fuera se muestran sumamente hermosas, pero dentro de ellas están llenas de inmundicias, de muertos, de huesos de muertos, como se menciona el versículo. En este punto, acerca de el blanqueo de las tumbas, hay dos pensamientos. El primer pensamiento, como los lugares en el lugar donde se enterraban los muertos, valga la redundancia, estaban dispersos en diferentes lugares. Y lo que se hacía entonces, debido a este impedimento, para ayudar a los judíos y evitar que ellos se contaminaran con las tumbas, lo que ellos hacían para poderlos identificar es que le ponían cal. De esa manera era vistoso los lugares donde habían personas en las cuales estaban enterradas. Y de esa manera entonces lo que se hacía era que las personas que no eran del lugar pudiese identificar y poder evitar este obstáculo. En Números capítulo 19, el versículo 16 dice de esta manera: de igual manera, todo el que en campo abierto toque a uno que ha sido muerto a espada o que ha muerto por causas naturales o que toque hueso de humano o tumba, quedará inmundo 7 días. Y aquí encontramos, en función de este versículo de Números capítulo 19, para evitar entonces que las personas fuese contaminadas y tuviese apartado por 7 días, ellos se tomaron a la tarea entonces de identificarlas con cal para que las personas que no eran del lugar pudiesen entonces evitarla. La condena entonces de Jesús es que básicamente, aunque estos sepulcros identificados con cal a la larga eran vistosos, o en algunos casos también dice que los adornaban, pero la condena de Jesús es que por fuera tenían una apariencia sumamente pura o limpia, pero básicamente en su interior estaban llenos completamente, ¿verdad?, llenos de huesos de muertos, como se menciona en el versículo, y de toda inmundicia. El siguiente ay que nosotros encontramos es en Mateo capítulo 23, del versículo 29 al versículo 31, en el cual dice: los líderes religiosos honran a los profetas muertos, pero qué contradictorio, dice, pero que ellos mismos asesinan a los profetas vivos, como lo que estaba próximo a suceder con Jesús, en el cual, ¿verdad?, en entrada triunfal, pues estaban alabando, estaban recibiendo al que venía sentado en un pollino. Pero varios días después, esa misma multitud, asediada por los líderes religiosos, estaban pidiendo la libertad de Barrabás. Y en cambio a Jesús, ¿qué vemos? Ellos estaban pidiendo la crucifixión a Jesús. Y es lo que vemos en el versículo 29. Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque edifican los sepulcros de los profetas y adornan los monumentos de los justos. Y dice: si nosotros hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en derramar la sangre de los profetas. Verso 31. Así que dan testimonio en contra de ustedes mismos, que son los hijos de los que asesinaron a los profetas. Aquí encontramos entonces la condena a los escribas y fariseos, digamos decir, por sus tratos que son hipócritas de lo justo de Dios. Y noten lo que están diciendo, ¿verdad? En pocas palabras, están aceptando que sus padres asesinaron a los profetas, porque el versículo menciona, dice: no hubiéramos sido cómplices en derramar la sangre de los profetas. Y en cambio, ¿verdad?, en la contestación de Jesús está diciéndole: así dan testimonio contra ustedes mismos,
que son los hijos de los que asesinaron a los profetas. En pocas palabras, Jesús le está diciendo, están reconociendo entonces que sus padres dieron muerte a los profetas y que ustedes mismos están reconociendo siendo culpables de ese mismo acto. Y de igual manera, decimos también, como se menciona en el versículo, que era una hipocresía, porque están adornando los monumentos de los justos, de los profetas, pero vemos que su acción más adelante en cuanto al profeta, y si vemos en el caso de Moisés, Moisés habló acerca del Mesías. Los profetas en cada una de sus profecías apuntaban a los eventos que el Mesías iba a hacer. Y si nosotros hemos visto a lo largo de Mateo, vemos cómo Mateo viene haciendo énfasis cuando Jesús viene dando cumplimiento a lo que menciona la profecía. De tal manera entonces que los líderes religiosos, en función o en vista de lo que Mateo viene destacando del Mesías, de Jesús, era algo visible que ellos pudieran notar y decir, es verdad, es el Mesías, cosa que los profetas hablaron. Y lo que vemos entonces de Jesús es que está revelando su hipocresía. ¿Y qué están diciendo ahora? Ellos están diciendo, bueno, es más fácil honrar a los profetas, bueno, porque ya están muertos. Y así, al estar de esa manera, en esa actitud, en cierto sentido, pues no le exhortaban de su hipocresía. Cosas que también Juan el Bautista, ¿verdad? Les exhortaba diciendo, generación de víbora, ¿quién os ha enseñado a oír? Pero de actuar de esta manera, el no obedecer su enseñanza, su ejemplo, también estaba demostrando una vida hipócrita en su vida. En cuanto al segundo punto de este estudio, podemos ver algunos pensamientos adicionales con respecto al último año. Y vemos entonces, dice que ellos compartirán y llenarán la medida de la culpa de sus padres, lo que lo que miramos en el versículo 31. Y note cómo Jesús en esta ocasión dice, le llama serpientes y linaje de víbora. Mateo 23, versos 32 y 33 dicen, tienen pues la medida de la culpa de sus padres. Serpientes, camada de víboras, cómo escaparán del juicio del infierno? Aquí parece que la denuncia de Jesús, podríamos decir que se eleva a un clima más alto de aflicción. Sus padres fueron llamados camada de víbora. Y vemos entonces la pregunta que les indica a ellos, ¿cómo escaparán del juicio del infierno? Realmente no se esperaba una respuesta a esta pregunta. Era básicamente, era una respuesta o otra forma de decirles a ellos que no tendrían escapatoria debido a sus acciones que estaban haciendo en su propia vida y con respecto al Mesías. Al pronunciar este ay, Jesús predice lo que será otro siervo de Dios. Sus padres habían matado a los profetas, pero estaban preparándose para matar al Mesías, que era profeta, sacerdote y rey. Y vemos entonces cuando Jesús les envíe profetas, sabios, maestros, algunos lo matarán, algunos lo azotarán y perseguirán a otros de sinagoga en sinagoga y de ciudad en ciudad. Noten lo que dice el versículo 34. Por tanto, miren, yo les envío profetas, sabios y escribas. A algunos de ellos ustedes lo matarán y crucificarán, y a otros los azotarán en sus sinagogas y los perseguirán de ciudad en ciudad. Lo que vemos entonces aquí es que los apóstoles y maestros inspirados fueron enviados por Jesús a predicar el evangelio a todo el mundo. Y si vemos en cierto sentido, Jesús estaba profetizando que ellos serían tratados con maldad. Si vemos el caso de Hechos capítulo 7, el versículo 59, vemos que ellos apedrearon a Esteban. Y mientras lo apedreaban, Esteban buscaba al Señor y decía, Señor, Señor Jesús, recibe mi espíritu.
Y si vemos más adelante en cuanto a lo que se menciona en Hechos, capítulo 12, el versículo 2, dice que le cortaron la cabeza a Jacobo. Y esto lo hicieron, o más bien lo que vemos que es que lo hizo un rey cruel en función, ¿verdad?, de agradar al pueblo. Hechos capítulo 12, el versículo 2 dice, hizo matar a espada a Jacobo, el hermano de Juan. Y si vamos viendo en Hechos 5:40, el apóstol Pedro y a otros apóstoles fueron azotados. Ellos aceptaron su consejo y después de llamar a los apóstoles, los azotaron y les ordenaron que no hablaran más del nombre de Jesús y los soltaron. Persiguieron a Pablo y a Bernabé de ciudad en ciudad. Cuando vamos leyendo los relatos de Hechos, Pablo salía de una ciudad debido a los mismos líderes religiosos judíos que al estar predicando Pablo el Evangelio y al ver que muchas personas del pueblo se bautizaban, le montaban persecución. Pablo tenía que huir y estando en la otra ciudad, una vez que estaba comenzando a predicar el Evangelio, los mismos líderes que le fueron de tropiezo o en cierto sentido, ¿verdad? Le, le persiguieron. Vemos, ¿verdad?, que iban detrás de ellos a la siguiente ciudad en la cual Pablo y Bernabé llegaban. Y muchos otros cuyos ejemplos posiblemente no estén escritos o no están escritos en este libro para nuestro ejemplo, pero sí podemos decir con toda confianza de que están escritos, sus nombres están escritos en el libro de la vida, en la vida del Cordero. Todos los apóstoles, según la tradición o lo que vemos, dice, fueron ejecutados por la causa de Jesús. Solamente el apóstol Juan fue la persona que murió de causa natural. Y si vemos, ¿verdad?, cuando encontramos o leemos Apocalipsis, lo encontramos solo desterrado en una isla llamada Pasmo. Además, lo que se ve también es que sobre ellos vendrá toda la sangre justa derramada en la tierra, desde Abel hasta Zacarías, Mateo 23, versículo 35, para que recaiga sobre ustedes la culpa de toda la sangre justa derramada sobre la tierra, desde la sangre de justa de Abel hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequía, a quien ustedes asesinaron entre el templo y el altar. Cuando se nombra a Abel y a Zacarías, el punto de Jesús parece ser abarcar la extensión del Antiguo Testamento, como son los libros que están ordenados en el canon hebreo del Antiguo Testamento, en el cual encontramos a Abel como el primer asesinato, que lo encontramos en el primer libro, en el cual sería Génesis, y Zacarías, que sería el último asesinato en el último libro, como lo vemos en Segunda de Crónica, capítulo 24, versos 20 y 21. Lo que se ve aquí es algo, podríamos decir, un problema interesante. Es que a Zacarías se le llama hijo de Joaída, como vemos en Segunda de Crónica, pero Jesús lo llama en esta ocasión hijo de Berequías. Lo que es probable, según la explicación que dan algunos hermanos, es que probablemente Joaída tuviese un segundo nombre, o que Berequías fuese abuelo de Zacarías con el término común, hijo, usado como hijo. O también es lo que la posible explicación que nosotros podemos encontrar es que posiblemente Jesús se refiere a la muerte de Zacarías, hijo de Berequías, aunque en el Antiguo Testamento no se registra tal evento. Pero vemos entonces que Jesús podía revelar cosas no mencionadas en el Antiguo Testamento. El punto importante y lo que queremos resaltar, lo que Jesús o Mateo quiere resaltar en esta ocasión es que ellos lo mataron en Tierra Santa o en lugar santo, donde realmente las personas que iban a ese lugar deberían estar adorando a Dios entre el templo y el altar. Y ellos profanaron el templo, profanaron este lugar
con algo que no deberían estar haciendo. Y es lo que Jesús está diciendo, que a quienes ustedes asesinaron entre el templo y el altar. Completarán el cumplimiento de la culpa de ellos que habían asesinado a los siervos de Dios. Y esta generación, lo que vemos, dice, soportará el castigo por esta maldad. Verso 36. En verdad le digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Encontramos a Jesús en el cual anuncia el castigo para esta injusticia. Y vemos diciendo, ¿verdad?, que vendrá sobre esta generación. Quisiera llegar a una conclusión de esta sección del estudio y encontramos que en esta sección de enseñanza se pronunció ayes sobre ellos debido a su comportamiento hipócrita. Y en los versículos mencionados, del versículo 33 al versículo 36, se menciona de manera reiterativa el ay acompañado con la expresión hipócrita. Nos enseña sobre la calamidad de los líderes religiosos, pero además nos exhorta a que nuestra justicia sea mayor a la de los escribas y fariseos, como lo encontramos en el Sermón del Monte. Da también una advertencia dura a la multitud de seguir dejándose guiar por guía de ciego. Al hacerlos, los convertía en ciego. Y es algo, ¿verdad?, en el cual ellos debían de considerar y observar. Es decir, que deberían de tener todos los elementos suficientes en estas enseñanzas de Jesús para que ellos pudieran ver o buscar aquella persona que le guiara por el camino correcto, para que le guiara sobre el camino en el cual encontraban salvación. Quisiera terminar entonces esta primera parte de este estudio